Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva semana, un buen lunes y una nueva semana en la que, casi sin planearlo, nos encontramos nuevamente en Jeremías. No me había dado cuenta que hemos tenido tantos programas sobre y con Jeremías. Hoy vamos por el día 9 y vamos a terminar en el día de hoy. Porque, bueno, fuimos siguiendo las páginas, no hicimos una lectura cronológica, fuimos encontrando los saltos cronológicos que tiene este libro debido a lo que no sabemos en cuanto al armado, a la compilación, al hecho de valorar que determinado pasaje de la historia estuviera en tal lugar y que después hubiera que volver unos reyes atrás. Y lo que espero es que esta lectura de Jeremías, de distintos momentos, de distintos estilos, es un libro tan rico, tan rico en la persona de Jeremías, que creo que eso es lo que tratamos de hacer, y en la historia que está detrás, que es absolutamente patética, terrible, y que podemos en este libro haberla seguido y haber descubriendo, como siempre, en el Antiguo Testamento, el amor de Dios por un pueblo, la decepción de Dios y todo lo que Dios hizo a través de personas, en este caso como Jeremías, para tratar de encauzarlo, para evitarle lo que históricamente iba a pasar en ese tiempo, que las grandes potencias iban a querer tragarse a las naciones, a los reinos, eran reinos estos más chicos, y Dios quería siempre preservar a su pueblo. Ojalá que esta lectura primero lleve a una lectura nueva, completa, sabiendo ya, bueno, cuando uno tiene estas puntas como para fijarse qué rey está mencionado y ver si esto viene en orden con lo anterior o no, pero ayudarnos a no dejar de lado este libro. De los dos grandes, Isaías es el más hermoso, más atractivo, tiene más pasajes gloriosos. Jeremías tiene lo suyo, pero desde otra personalidad y desde otro tiempo. Ya acá estaban en el fin. Por eso el fin de Judá y Jerusalén está relatado acá. Bueno, vamos a ver todo lo más que lleguemos. El otro día dejamos en Jeremías 37, en ese momento que en el capítulo 37 vuelve a mencionar algo que pasó en el capítulo 32. Ahora yo aprendí un montón de verlo y de volver y mirar las referencias, que era cuando quiso ir al terrenito que había comprado y que aparece en el capítulo 32 y que aparece en el 37. Pero ¿por qué es importante? Porque lo quiso parar las fuerzas y lo acusaron de querer pasarse a los babilonios en el tiempo donde Babilonia estaba acá, agarrando el cuello al pueblo, al rey y a toda la jerarquía de Judá. Lo detuvieron, estamos en el capítulo 37, estamos ya en el reinado de Sedequías, el último rey, y aunque él dijo que no quería pasarse a los babilonios, lo detuvieron, lo llevaron hasta los jefes. Y leo en el 15, en 37:15. Estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego de golpearlo, lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que la habían convertido en prisión. Así Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. Pero, y me acuerdo que habíamos llegado a este momento, el rey Sedequías mandó que trajeran a Jeremías al palacio y allí le preguntó en secreto: ¿has recibido alguna palabra del Señor?
todas estas movidas muestran las distintas situaciones del ser humano frente a Dios, ¿no? Acá están hablando del Señor. Y el rey que no quería claudicar frente a Nabucodonosor, sin embargo, estaba reconociendo que Jeremías podía tener alguna incidencia y sobre todo haber recibido palabra del Señor. Sí, respondió Jeremías, su majestad será entregado en manos del rey de Babilonia. A su vez, Jeremías le preguntó al rey Sedequías, ¿qué crimen he cometido contra su majestad o contra sus ministros o este pueblo para que me hayan encarcelado? ¿Dónde están sus profetas, los que profetizaban que el rey de Babilonia no los atacaría, ni a ustedes ni a este país? Pero ahora ruego a su majestad me preste atención. Le pido que me mande de vuelta a la casa del cronista Jonatán. Le pido que no me mande de vuelta a la casa del cronista Jonatán, no sea que muera allí. Entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia y que mientras hubiera pan en la ciudad, todos los días le dieran una porción del pan horneado en la calle de los panaderos. Los detalles de Jeremías, del escribiente de Jeremías. Así fue como Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Entiendo que era el Palacio Real y la calle de los panaderos y todavía quedaba un poquito de pan y agua. Bueno, en el 38 dice varios de estos habitantes de ahí, los que estaban cerca en el patio real o cerca del rey, Cefatías, Gedalías, Jucal y Pasur, oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo, así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre por la espada o por la peste, pero el que pase a los babilonios vivirá, se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Así dice el Señor, esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia y será capturada. No tenía más remedio que seguir diciendo lo mismo. Los jefes, estos eran los jefes, los jefes le dijeron al rey, hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados. Ellos creían que iban a poder contra los babilonios. Y todo el pueblo que aún queda en esta ciudad, ya había pasado la primera deportación. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Y el rey Sedequías, el cabezón que quiso luchar contra los babilonios, respondió, lo dejo en sus manos, ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Esto mostraba el estado de ahí, del gobierno, de la debilidad, de la incapacidad de tomar alguna decisión buena. Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. Esta fue la peor de las prisiones. El etíope Ebed-Melech, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo, mi rey, señor, estos hombres han actuado con saña. Han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope, toma contigo 3 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que muera. Sería como para seguir esta historia de Sedequías. Realmente él estaba empecinado, no sé en qué delirio de creer que iba a poder contra los babilonios, y sin embargo tenía como una simpatía hacia Jeremías. Ebed-Melech hizo así y fue al depósito de ropa del Palacio Real, sacó de allí ropas y trapos viejos y con una soga se las bajó a la cisterna a Jeremías.
Ebed-Melech le dijo a Jeremías, ponte en los sobacos estas ropas y trapos viejos para protegerte de las sogas. Imaginamos lo que era subir a alguien que estaba en ese estado de salud, incluso de debilidad. Así lo hizo Jeremías. Los hombres tiraron de las sogas y lo sacaron de la cisterna, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Bueno, el rey Sedequías mandó, seguimos en el 38, el rey Sedequías mandó que llevaran a Jeremías a la tercera entrada de la casa del Señor, y allí le dijo, te voy a preguntar algo y por favor no me ocultes nada. Jeremías respondió al rey, si respondo a la pregunta de su majestad, lo más seguro es que me mate, y si no le doy consejo, y si le doy un consejo, no me va a hacer caso. Ya no temía a nada, Jeremías. Pero en secreto el rey Sedequías le hizo este juramento a Jeremías, te juro por el Señor que nos has dado esta vida, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos hombres que atentan contra tu vida. Él se quedaba fuera. Jeremías le dijo a Sedequías, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán. Pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos. Esto eran los llamados babilonios por su ciudad principal, los caldeos. Y será incendiada, y usted no tendrá escapatoria. El rey Sedequías respondió, yo le tengo terror a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. Jeremías dijo, obedezca su majestad a la voz del Señor, que yo le estoy comunicando, y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá bien a usted y salvará su vida, pero si su majestad se empecina en no rendirse, esta es la palabra que el Señor me ha revelado. Todas las mujeres que aún quedan en el palacio del rey de Judá serán entregadas a los jefes del rey de Babilonia, y ellas mismas le echarán en cara. Tus amigos más confiables te han engañado y te han vencido, tienes los pies hundidos en el fango, pues tus amigos te dieron la espalda. Esta es una cita de otro capítulo de Jeremías, del comienzo de Jeremías. Todas las mujeres y los hijos de su majestad serán entregados a los babilonios, y ni su majestad podrá escapar, sino que caerá bajo el poder del rey de Babilonia y la ciudad será incendiada. Sedequías le contestó a Jeremías, que nadie se entere de estas palabras, pues de lo contrario morirás. Es como que lo iban a matar a aquellos que quisieron meterlo en la cisterna. Si los jefes se enteran de que yo hablé contigo y vienen y te dicen, dinos ya lo que le has informado al rey y lo que él te dijo, no nos ocultes nada, pues de lo contrario te mataremos. Estos eran los jefes, en realidad eran los que tenían el poder en ese momento. El rey Sedequías estaba atado de pies y manos. Y tú dirás, vine a suplicarle al rey que no me mandara de vuelta a Jonatán a morir allí. Y así fue, todos los jefes vinieron a interrogar a Jeremías, pero él les contestó de acuerdo a lo que el rey le había ordenado. Entonces lo dejaron tranquilos, porque nadie había escuchado la conversación. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue capturada. El libro tiene 52 capítulos, Estamos recién en el 39, pero ahora en el capítulo 39, con las referencias del libro de Segunda de Reyes, del final del libro de los Reyes, el segundo, donde está este mismo relato, entonces acá está la caída de Jerusalén. Ahora, después va a volver a mencionarse. Jerusalén fue tomada de la siguiente manera. En el mes 10 del año 9 del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor de Babilonia y todo su ejército marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. ¿Se acuerdan que estaban las rampas ya colocadas?
El día 9 del mes cuarto del año 11 del reinado de Sedequías abrieron una brecha en el muro de la ciudad, por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia hasta instalarse en la puerta central. Ahí están unos nombres muy difíciles de oficiales y otro alto funcionario, y los otros jefes del rey de Babilonia entraron. Al verlos, el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad. Salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino del Araba. Es tan patético, tan tremendo esto, tan terrible. Y bueno, y acá está el final de Sedequías, que en la otra columna estaba como que Sedequías tenía la posibilidad de salvarse, porque Dios había permitido que se salvaran, solamente si se entregaban. Bueno, horrible el final, ¿eh? Horrible el final, cuando el ejército babilónico los persiguió hasta alcanzarlos en las llanuras de Jericó, nuestra Jericó tan conocida y querida, y no muy lejos de Jerusalén. Capturaron a Sedequías y lo llevaron ante Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí dictó sentencia contra Sedequías, ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos. Acá apareció toda la impiedad de los babilonios. Lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Si le habrán resonado los oídos a Sedequías de las palabras de Jeremías. Acá no tenemos muy claro días, meses, ¿no? Con respecto a la última vez que Jeremías le había dicho palabra del Señor. Bueno, luego los babilonios prendieron fuego al palacio real, a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Finalmente, Nabuzaradán, el comandante de la guardia, llevó cautivos a Babilonia tanto al resto de la población como a los desertores, es decir, a todos los que quedaban. El comandante solo dejó en el territorio de Judá algunos de los más pobres que no poseían nada. En aquel día les asignó campos y viñedos. Los más pobres no les servía para nada, ya se llevaron a todos los profesionales, se llevaron a todos los que podían servir, como hacían los caldeos, y dejaron acá a los más, pero les asignaron campos y viñedos. Y sigo lo que voy encontrando de Jeremías, porque recién ahora vamos a llegar al capítulo 40. En cuanto a Jeremías, el rey Nabucodonosor había dado la siguiente orden al comandante de la guardia: vigílalo bien, sin hacerle ningún daño, y atiende a todas sus necesidades. Nabuzaradán y otros oficiales y todos los demás oficiales mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia y se lo confiaron a Gedalías, el nieto de Safán, para que lo llevaran de vuelta a su casa. Así Jeremías se quedó a vivir en el pueblo. Aún estaba Jeremías preso en el patio de la guardia, o sea, antes de esta liberación, cuando la palabra del Señor vino a él: ve y dile a Ben-Melech, el etíope, que así dice el Señor: voy a cumplir las palabras que anuncié contra esta ciudad para mal y no para bien. En aquel día tú serás testigo de todo esto. Pero en este mismo día yo te rescataré, afirma el Señor, y no caerás en las manos de los hombres que temes. Porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor, y no caerás a filo de espada. Antes bien, tu vida será tu botín, porque has confiado en mí. Esto me hace tanto recordar el capítulo 1, el principio, donde Dios lo llamó y le dijo esa frase de: he puesto en tu boca mis palabras, yo te doy autoridad sobre naciones y reinos. Claro que sí. Hasta el final el rey Sedequías lo llamaba para ver qué había dicho el Señor y si había alguna posibilidad de escapar. Y entonces cuando Dios le da visiones, leamos de nuevo ese capítulo 1 entero, le da visiones simbólicas, pero al final lo último que le dice:
tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas entre ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Y miren que hubo motivo con todas las cárceles que pasó. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Qué duro es ese ministerio de estar contra. Me hace pensar hoy día que toda la obra satánica de cambiar la mentalidad de la gente desde lo más básico como es que Dios creó al hombre como hombre y mujer, hasta los cambios totales que tenemos que descubrir hoy, que como cristianos nos quedamos espantados. Sin embargo, estaba el poder de Dios de aquel siervo suyo que es tan fiel como Jeremías y tan fiel como podamos serlo nosotros hoy. El final 1:19 dice, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Bueno, a ver qué podemos. En el 40, la palabra del Señor vino a Jeremías, después que el comandante de la guardia lo había dejado libre en Ramá. Acá seguimos en forma continua. Allí lo había encontrado Nabuzaradán, preso y encadenado entre todos los cautivos de Judá y Jerusalén que eran deportados a Babilonia. De manera que hubo un momento en el que Jeremías estuvo listo para ir a Babilonia. Hubiera sido lo mejor para él, porque como él había recibido del Señor, los que fueron allá, ¿se acuerdan? Pudieron comprar terreno, pudieron tener casas, pudieron plantar. El comandante tomó aparte a Jeremías y le dijo, el Señor tu Dios decretó esta calamidad para este lugar, y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. No obstante, hoy te libero de las cadenas que sujetan las manos. El caldeo, el babilonio era el que lo liberaba. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven que yo te cuidaré. Pero si no quieres, no lo hagas. Mira, tienes ante tus ojos toda la tierra. Ve a donde más te convenga. Como Jeremías no se decidía, Nabuzaradán añadió, vuelve junto a Gedalías, hijo de tal, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá y vive con él y con tu pueblo, o ve donde más te convenga. Que es tan impactante pensar, ¿no? Después de la lucha, alguna vez que ganó al babilonio, Jeremías podía elegir aún a dónde ir a vivir. Luego el comandante de la guardia le dio provisiones y un regalo y lo dejó en libertad. Jeremías se fue entonces junto a Gedalías y se quedó con él en medio del pueblo que había permanecido en el país. Los más pobres, los más necesitados, no eran los que tenían forma de desarrollar una actividad. No encontré que hubiera una explicación. El amor a su pueblo, el decir me quedo con los más necesitados, me quedo. Bueno, pero todo lo que viene ahora, y no nos alcanza el tiempo para leerlo, a ese gobernador que el rey babilonio había dejado, porque no los dejó en el desván de esa gente, le nombró un gobernador, iban a poder, les dio, ¿no? Lo que decía, que les dio como para que ellos pudieran sustentarse, ya sin el peligro del enemigo, y grupos opuestos al gobernador Gedalías lo mataron con mentiras, con engaños, eran israelitas que estaban en Moab, en Edom, en los pueblos vecinos del otro lado del Mar Muerto, de manera que encontramos allí que después de mucha vuelta, lo matan a este gobernador.
Hay una, en el capítulo 41:16, dice, entonces Johanán, junto con todos los jefes militares que lo acompañaban, tomaron y rescataron al resto del pueblo que desde Mizpa se había llevado Ismael, el que había matado a Gedalías. Eran soldados, mujeres, niños y altos funcionarios, se pusieron en marcha hasta Gerut Kimán, que está junto a Belén, desde donde pensaban huir a Egipto. Siempre esta gente tuvo la mente de huir a algún lado que iba a ser Salvador, para huir de los babilonios, ¿no? Estaban con temor, ya que Ismael había matado a Gedalías, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Aquí aparecen, entonces fueron de nuevo en el 42, y le dijeron al profeta Jeremías, por favor, atiende a nuestra súplica y ruega al Señor por todos nosotros los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora solo quedamos unos cuantos. Ruega al Señor que nos indique el camino a seguir y lo que debemos hacer. Jeremías respondió, ya los he oído, voy a rogar al Señor, tal como me lo han pedido, les comunicaré y no les ocultaré absolutamente nada. Ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros, si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de Él. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Esta palabra ya las escuchamos un montón de veces, pero después no había ninguna voluntad, ninguna voluntad. De manera que acá tenemos de nuevo una oración donde Dios le dice, si se quedan en el país, si se quedan en este país, yo los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, porque me duele haberles causado esta calamidad. Era lo que se merecían, pero todavía el Señor decía, me duele. No teman al rey de Babilonia, al que ahora temen, no le teman, porque estoy con ustedes, tendré compasión de ustedes, de manera él también les tendrá compasión. Pero si desobedecen la voz del Señor y dicen, no nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta. Y bueno, de manera que ellos querían hacer lo que quisieran. Y Dios le vuelve a decir, las palabras, a ver, creo que son finales de estas, remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan que hoy les hago una advertencia seria, como si todas las otras no lo hubieran sido, una advertencia. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor Dios de ustedes y me dijeron, ruega al Señor. Hoy se los he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios en nada de lo que Él me encargó a comunicarles. Se entiende por lo que dice que Jeremías se fue a Egipto con ese grupo disidente, desobediente, pero él tenía una obligación, no sé, moral, espiritual, de seguir con lo que había quedado. A los de Babilonia les iba a ir bien, 70 años después, ¿sí? Bueno, la última aparición de Nehemías que tengo en el libro está en Isaías 44, así que dejo la indicación porque ya no vamos a volver desde el 24, de nuevo diciendo, y en el 43, claro que sí, en el 43 estaba el último acto simbólico que leímos hace unos cuantos días, de las piedras delante del palacio de Faraón, del faraón Ofra, con H, donde Dios le había dicho, pon esas piedras porque va a ser destruido Babilonia, van a llegar a esta gente y va a terminar mal Egipto también. Bueno, sigue, es muy interesante, en el 45 hay un mensaje para Baruch, el escribiente fiel, donde Dios dice que lo va a proteger. Baruch siempre
corrió peligro igual que Jeremías. Del 46 empieza toda una serie de profecías que son anteriores a la caída de Jerusalén, pero profecías desde Egipto hasta Babilonia, porque no era cuestión de que acá Babilonia quedaba como el vencedor triunfante. Babilonia iba a cobrar delante del Señor por todo lo que había hecho, y cuando fueran liberados los judíos, ya iba a estar el nuevo imperio, el imperio medo-persa, sobre Babilonia, se iba a destruir Babilonia, y los judíos iban a poder volver. La presencia del Señor en este libro es omnipotente, ¿sí? Así que los invito a que, si hace mucho que no leen Jeremías, vuelven a tomarlo, a leerlo, puntillosamente, para encontrar, como siempre, el amor y la compasión de Dios. Muy bien, terminamos después de 9 días de Jeremías, y mañana seguiremos con alguna otra parte importantísima de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Tenemos un programa excepcional para hasta el final de este día, y nos volvemos a encontrar mañana a las 17.